En Uruguay, Jobo, la línea de camiones que estabas esperando. Carga 4 toneladas a tan solo $21.434. De la mano de Nortel y el respaldo de Nordex. Conectate con nosotros al 2320-0606. Bienvenido a Tirando Paredes. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Un gusto saludarlo. ¿Cómo están Bien, ustedes? del mismo modo, del mismo modo. Estas circunstancias del fútbol hacen que el reencuentro a través del micrófono sea más seguido. A ver, Javier, eh, ¿quedaste solo en las opiniones de ayer? Pareciera que sí, ¿no? Ujú. pero, pero no siempre las mayorías están en lo cierto, ¿eh? No, Exactamente. no, no, está claro. Aparte vos fuiste muy contundente a través de las redes sociales con el documento correspondiente. Como ustedes bien dicen, enfático. ¿Por qué? Porque obviamente si lo habré sufrido en carne propia y en tiempo y forma, en el momento, antes, porque yo ya me la veía venir, parece que soy brujo. Cuando ocurre esa jugada de la mano, el partido estaba 2-0 ganando River y estaba River más cerca del tercero que la luz de descontar. Pero esas cosas que se me cruzó por la cabeza, digo, qué barbaridad, con qué seguridad los periodistas dicen de que esto es penal, porque es una mano más grande que una casa. Entonces, todo el mundo adhiere. A Claro, puntilla va todo el claro. mundo a decir que es penal. Claro, penal, semejante mano, y la pasaban una y otra vez. Bueno, obviamente que esa mano hubiera quedado en el olvido si el partido hubiera sido vencedor River, pero como es al contrario, ahora se acuerdan de esa mano y lo destrozaron al árbitro, ¿no? Tanto Mariano Clos como La Torre lo hicieron papilla a Roldán, hicieron papilla a Acuña, hicieron papilla al VAR. Entonces digo, y después todos los periodistas cuando terminó el partido van a pinchar a los jugadores de River para que hablaran mal del árbitro, diciéndole, te sentiste perjudicado, y algunos tomaron distancia, no, afortunadamente. Precisamente por todo esto, porque todo el mundo acá en la Argentina está diciendo que a River lo robaron y que el árbitro fue un desastre, y que patatín, que patatán, uno con más razón sostiene que eso no es penal. No es penal aquí, ni en Montevideo, ni en Pakistán, ni en Afganistán, ni en Estados Unidos. ¿Por qué no es penal? Porque jamás, pero jamás Marcone tuvo intención de jugar a la pelota. Nunca. Entonces, por más que se caigan las torres gemelas arriba de la cabeza del árbitro, el árbitro no puede ser injusto y cobrar un penal cuando sabe de que no tuvo el jugador de Lanús intención alguna de jugar la pelota con la mano, por más que todo el mundo le caiga sobre él. Él no puede cobrarse penal, porque sabe que no tuvo intención. Y entonces, uno dice, ¿desde qué lugar reglamentario se agarra para sostener esto? Primero y principal, la palabra deliberadamente jamás fue sacada del reglamento, nunca fue cambiado el reglamento. Para sancionar una mano, la mano tiene que ser deliberada en términos de conducta voluntaria, ¿sí? La acepción de la palabra deliberadamente hace referencia a la conducta voluntaria del jugador. Y segundo, también en el reglamento y en forma taxativa, se aclara, el propio reglamento se encarga de aclarar las condiciones bajo las cuales se tiene que considerar una mano como sancionable. Y el segundo punto que consta, y se lo digo a todos los periodistas, empezando por Mariano Clos y Diego La Torre, para que lean el reglamento, en la página 100 del sitio oficial de la FIFA, en las reglas de juego, dice el segunda, que el árbitro tiene que tener en consideración la distancia entre el adversario y el balón, por la sorpresa de la impronta del juego. Y recordemos que cuando Escoco engancha y empala la pelota levantándola hacia adentro para descolocar a Marcone, está a 50 centímetros. Vos ¿De qué incluso, intencionalidad me Javier, pueden hablar? vos pones Sí, una foto de la proximidad de un jugador al otro en el momento que impacta la pelota. claro. Ujú. Sí. Pego de la filmación, saqué la foto para que Claro. la gente... digo, a ver, no repitamos como loros aquello que porque un error en la televisión de un periodista lo está sosteniendo, toda la gente compra y lo da por válido, porque lo dice el periodista. Y porque aparte es una mano más grande que una casa, es enorme la mano. Entonces, digo, no necesariamente porque sea clara y sea contundente esa mano para los efectos visuales, se tiene que sancionar y dar como pena un tiro libre directo.
reitero estos dos elementos que son fundamentales. Primero, que sea deliberado, cosa que no lo fue. Y segundo, la proximidad, es decir, para que el árbitro considere que es intencional, tiene que haber una distancia que le dé la posibilidad al jugador de quitar la mano. El jugador no se puede cortar los brazos. Entonces digo, si un árbitro, y ahora hago referencia a Cunha y hago referencia a Roldán y hago referencia al VAR, si un árbitro, primero de la envergadura, estamos hablando del mejor árbitro que hay, no solamente en Sudamérica, yo creo que está entre los 3 primeros del mundo, Wilmar Roldán, y Cunha va camino a serlo, es uno de los mejores árbitros de Sudamérica y del mundo. Entonces digo, estamos poniendo lo mejor, que para mí ellos dos tendrían que haber estado en la final. Estamos poniendo lo mejor que tenemos, en donde no puede existir un error conceptual. Y si el árbitro central no sancionó el penal, y si el árbitro del VAR lo está viendo, porque, a ver, imaginemos que Roldán no lo vio. Bueno, pero Cunha lo está viendo por televisión como lo vimos todos nosotros, lo enorme de la mano. Y también considera que no es intencional. Señores, si tiene 4 patas, mueve la cola y ladra, es un perro. Entonces no es intencional. No es como dice Gallardo, de que, claro, 7 árbitros se equivocan. Escúchame, ¿por qué no te preocupás en los errores y las equivocaciones que cometió tu equipo, que ganaba 2-0 y terminó perdiendo 4-2? Entonces digo, eso es lo principal que tenemos que tener en consideración, la intencionalidad y la distancia. Y respecto del VAR, lo que faltó en casos así, por eso yo estoy en contra de este protocolo de procedimientos del VAR, porque primero, el tiempo que demora Roldán en ir a ver el televisor, es tremendo. Es tremendo. Es tremendo. Es una cosa que uno se duerme, hace zapping para que tome la decisión. Entonces digo, eso se tiene que eliminar. El árbitro que no vio un penal como que después le cobró bien a favor de Lanús, un árbitro que no vio ese penal, directamente tiene que aceptar la indicación del árbitro del VAR, y punto. Le tiene que decir, tenés que cobrar penal, y se acabó. Claro. Segundo, hasta que eso no cambie, y en situaciones como la de Scocco y Marcone, en donde para que no haya ninguna duda, cuando se produce la interrupción, le faltó a Roldán hacer la señal de la pantalla para que todo el mundo viera que lo estaba consultando con el VAR y que después terminara el partido reanudando como correspondía sin sancionar el penal. Entonces todo el mundo se hubiera dado cuenta que también los del VAR opinaron de que no había intencionalidad en la mano de Marco. Está bien, es una buena visión, Javier. Yo debo ser sincero, lo pensé ayer, viéndolo en vivo, lo dije recién en la mañana en el micrófono, y ahora que estamos charlando contigo también lo voy a decir. Para mí es un penal, claro. Entiendo y comprendo la explicación que vos estás dando. Yo pienso que es penal, como vos decís, es una mano clara. En la mayoría de los casos, los defensas, cuando hay una circunstancia así, ponen las manos atrás. Y Marcone lo pudo haber hecho. ¿Y cuando te enganchan para adentro y a vos te agarró así, sí. ¿qué te vas a disfrazar? Está bien. Explícanos la parte de ampliar el radio. Porque ahí Marcone incide, amplía el radio. No, bueno, pero por eso, acá hay... yo creo que hubo una mala política, una mala estrategia comunicacional por parte de los que tienen que difundir... Absolutamente, comparto plenamente. Las comisiones de árbitros que tienen que difundir las interpretaciones de la comisión de la FIFA y las distintas disposiciones. Yo creo que una mala estrategia comunicacional, porque no puede ser que se confunda tanto, principalmente a la prensa. No puede ser. Es decir, cuando la FIFA está hablando de ampliar el espacio de oposición a la dirección del disparo, claramente lo está diciendo en aquellas circunstancias en donde los jugadores saltan a cabecear, por ejemplo, con el brazo en alto. Cuando los jugadores saltan en la barrera, por ejemplo, con el brazo levantado. O cuando los jugadores, por ejemplo, van al piso para evitar un centro y se tiran con el brazo extendido. En esas situaciones puntuales, donde la articulación de los movimientos no es natural y donde se puede presuponer que hay una especie de dolo eventual o de delito preteritencional, en donde existe una manifiesta
una manifiesta intención por parte del jugador de hacer pasar como que esa posición del brazo es casual cuando no lo es. Entonces eso es lo que se interpreta que debe ser considerado deliberado. Ahora, esto no es de ahora, desde la década de 60 cuando Pinino más, por la rapidez y la habilidad que tenía, te levantaba la pelota para que te pegara en el brazo, adentro del área, esto es más viejo que la humedad. Entonces el árbitro no puede comprar eso. Y te digo más, si la fino, cosa que no lo hizo Escoco empaló y enganchó hacia adentro para desairarlo a Marcone, no quiso buscar el penal Escoco, buscaba el arco, pero si lo hace intencionalmente, le tenés que cobrar indirecto y amarilla. Es decir, al revés, por más que todo el mundo después te diga de que es penal, cuando vos estás seguro de que no hubo intención, por más todo lo que vos quieras, no tenés que sancionar el penal, cosa que hizo Roldán y yo lo apoyo. Como también digo que se equivocó cuando tendría que haber expulsado por el golpe sobre el final del partido, no lo vio, me parece que no lo vio y tendría que haber sido expulsión del jugador de Lanús. No me acuerdo del jugador. Román Martínez, el 10, a Rojas. El partido ahí, Javier, iba 2-2. El jugador Rojas queda tirado producto de ese golpe de Román Martínez. Y ahí nace el tercero de Lanús. Bueno, eso sí, eso es un error, no solo de Roldán, sino también del VAR. Pero, claro. Pero acá hay que separar los tantos. Es decir, no pongamos todas las jugadas en la misma bola. O sea, separémoslo, analicémoslo jugada por jugada, como si fuera una foto dentro de una película. Y el caso de la mano, yo comprendo todo lo que ustedes dicen. Ahora, por más que Marconi hubiera estado sobre la línea del arco, porque también hay una creencia popular de que como iba al arco y como era gol, tuvo que cobrar penal. No, acá lo que se tiene que considerar es la intención. Y para mí la lectura que yo hago de esa jugada, y comprendo otras lecturas, pero yo doy elementos objetivos que no los invento yo, sino que están en el propio reglamento. La distancia entre el balón y el adversario entra a jugar. Y acá existieron 50 centímetros. Y no le dio la reacción de Escoco, no le dio tiempo a mi lectura que yo hago de los movimientos, tiempo a Marcone para que quitara la mano izquierda de la trayectoria del balón. Javier, te consulto. Yo tengo 50 años, hace poquito los cumplí. Y iba con mi papá mucho al fútbol. Y en la época que yo iba al fútbol siendo adolescente, ahí no había mucha chance. ¿Por qué? No existía el VAR, no existía la tecnología. Era mano pegada al cuerpo, no se cobraba. Mano abierta al cuerpo, se cobraba. Y más allá de alguna discusión, ¿no se genera todo este revuelo y todas estas cantidades de situaciones y opiniones diferentes? Seguramente en muchos casos, como bien vos decís, por falta de investigación, por falta de conocimiento de las reglas. ¿Vos qué preferís, lo de antes o lo de ahora? No, yo creo que acá no pasa por la preferencia de cada uno. Yo también, yo tengo 10 años más que vos, yo tengo 60. Y yo iba con mi viejo de pantalón corto de la mano a ver los partidos y yo recuerdo que las hinchadas convivían juntas. Claro. Y las hinchadas pegaban la vuelta para ver el ataque en el segundo tiempo y era otro clima. Los penales casi no se festejaban porque daba vergüenza. Pero el mundo cambió, la vida es cambiar, dice el tango, ¿no? En cualquier foto vieja lo verás, vivir es cambiar. Entonces, el mundo va avanzando y el progreso nos va llevando por delante, querramos o no. Claro. Y el progreso no nos pregunta si estamos de acuerdo o no, no nos dice si nos gusta o no, el progreso avanza. Entonces existieron tantas calamidades en el fútbol, recordemos la mano de Titi Henry, sí, tremendo. La Francia, el Mundial, claro, para el 2010. Impunemente. Recordemos los goles fantasmas que definieron los mundiales del 66. Bueno, tuvimos uno hace un mes, Javier, el de Panamá. Sí, bueno, el de Panamá, que cobraron gol y la pelota nunca entró. Es decir, esas barbaridades que ocurren y que dejan afuera no solamente esperanzas, sino también, obviamente, muchos intereses, lesionan, sobre todas las cosas, la inversión afectiva de los hinchas que quedan defraudados y frustrados. Yo creo que en derredor del fútbol giran tantos intereses, últimamente, con mega profesionalización del fútbol y con
obviamente la globalización del fútbol, con todos los capitales que convergen en él, hace necesario una transparencia. Y yo creo que esta explosión de corrupción, o mejor dicho, la explosión que desnudó, le quitó el velo a la corrupción en la FIFA y en la Conmebol, donde todos los dirigentes, acá en la AFA, donde los principales dirigentes están todos sucios, fueron todos ladrones, y están casi todos, bueno, casi todos no, quedan todavía algunos dando vuelta por ahí, pero están investigados. Yo creo que es necesario, estamos viviendo un momento de transición en el fútbol, en donde es necesario crear otros mecanismos para transparentar el fútbol, ¿sí? Obviamente que va a ser traumático, obviamente que esto no le gusta a casi nadie, me incluyo, porque obviamente esto es algo raro, es algo incómodo, es algo que es antipático, molesto, pero bueno, hay que buscarle la manera para que esto sea transparente, para que esto sea previsible, para que esto realmente sea una herramienta que ayude a transparentar. Y terminemos porque el adelanto y el progreso va a ser el límite de la corrupción, y yo creo que todos coincidimos en la necesidad de terminar con la corrupción del fútbol, Está bien. terminar con la manipulación de los arbitrajes y terminar con la manipulación de los partidos que terminan alterando el desarrollo de los resultados. Claro, yo, Javier, ¿sabés lo que veo en esto? Sinceramente, por lo menos, quizás sea el primer tiempo que empezamos a ver funcionar concretamente el VAR. Entonces, como que quedamos medios desencajados siendo televidentes o espectadores de los partidos. Una decisión que se toma 2 minutos después de que la jugada pasó y se tiene que volver hacia atrás. Lo charlaba recién vos. También el VAR pasa por la decisión humana. O sea, por más 6, 7, 8, 10 veces que podamos ver una imagen, hay un árbitro en el VAR que toma decisiones, o por lo menos que dice lo que está viendo. Y quizás también desde el VAR, por más que sea tecnología, corremos de la mano y el riesgo de las decisiones humanas. Entonces, cuando el VAR, a través del VAR, también te equivocás, vos decís, bueno, puta, pero la tecnología sirve para esta cosa. ¿No estamos desnaturalizando el juego? Mira, acá esto se solucionaría quitando la palabra deliberadamente. Entonces, todas las manos, sean intencionales o no, se tendrían que sancionar. Pero eso depende de la FIFA. Claro, claro. Entonces, se terminan los problemas ahí. El que no hace lo menos, no hace lo más. Si la FIFA no soluciona puntos oscuros que hay en el reglamento, puntos oscuros, y no los aclara nunca. Nunca. Mirá que uno Sí, se ha usado en mi vida de árbitro activo infinidad de veces he llevado quejas y propuestas para que aclaren. No aclaran nada, es decir, recién ahora está viendo porque obviamente la necesidad se lo está llevando por delante, avances incorporando la tecnología para aclarar el gol fantasma, la detección automática de goles y ahora obviamente el acudir a las cámaras. Recién ahora, pero la FIFA tiene que aclarar muchísimos puntos. Cuando dos jugadores se están agarrando en las áreas, uno dice, se agarraron, lo más cómodo que resulta es opinar a través de la prensa diciendo, y se están agarrando los dos, no es penal, porque se agarran los dos. Entonces yo digo, si hay infracciones simultáneas, el reglamento estipula que se tiene que dar un bote neutral. ¿Algún árbitro sanciona bote neutral? Y si imaginemos que por considerar que la sanción del penal es más grave que el tiro libre directo a favor del defensor, ¿y por qué no se cobra el penal? Se cobra algo, claro. No es que no tenés que cobrar nada, claro. Algo tenés que cobrar, ¿me entendés? Claro. Si se están agarrando, tenés que cobrar algo, no tenés que omitir la sanción. Bueno, la FIFA no dice nada de eso, y tendría que aclararlo. Entonces, como estas hay un montón de situaciones que tiene que aclarar. Esto de la intencionalidad de la mano siempre quedará a criterio de la opinión humana, precisamente porque hay que interpretar conductas, hay que interpretar y leer movimientos. Y yo creo que hasta que no se quite esa palabra deliberadamente, están este menú de opciones en donde el árbitro tiene que seguir a pie juntillas para interpretar si una situación debe ser sancionable o no. Lamentablemente es así, es lo que nosotros tenemos que vivir. Y respecto de la opinión humana y de todo, señores, el arbitraje surgió como un mal necesario, es una necesidad del fútbol. El fútbol nació sin árbitro, créanme, empezó a jugarse sin árbitro. Las muertes hicieron y los excesos hicieron que se depositara en la persona humana la responsabilidad como garante del cumplimiento normativo. Pero la persona humana
está demostrando no dar respuesta a la problemática del fútbol moderno. Entonces es necesario cambiar el paradigma arbitral. Es necesario que la FIFA se preocupe para ir viendo otros mecanismos de arbitraje que no pase necesariamente por la persona humana, o que al menos quiten esa sensación de omnipotencia que le dan al árbitro central. Dice, no, la opinión última es del árbitro, debe ser en el VAR la del árbitro central. Y todos dormimos cuando pasan 25 minutos para que el árbitro vea la televisión y sancione un penal. ¿Por qué? Por ese criterio anacrónico de que el árbitro es el omnipotente. Pero ¿dónde la encontraste escrita? Acá lo que tenemos que pensar no es en mejorar al árbitro por su comodidad o conveniencia, es mejorar el fútbol. Entonces, si el árbitro tiene que pasar a un segundo plano y depender de una opinión de otro árbitro, que se haga, pero que se aceleren los tiempos de decisión. Entonces, creo que este paradigma arbitral merece, necesitamos que cambie para que empiece a solucionar estos problemas. Pero hasta que eso ocurra y hasta que la vetusta impresión de quienes manejan la FIFA, que sigue siendo vetusta a pesar de los cambios, lo haga posible, que yo creo que va a pasar un tiempo. Hasta ese cambio vamos a seguir sufriendo. Exactamente. Vos sabés, Javier, que yo creo, agradeciéndote este rato, que todo lo que ha acontecido en los últimos tiempos, quizás sea, comparto, por la falta de la adecuada comunicación, quizás sea porque desde FIFA no se aplica una política que se tiene que aplicar, pero termina exponiendo cada vez más a los árbitros ante la opinión pública, cuando en realidad el error humano, el error arbitral, digamos, tendría que ser una cosa con la que aprendamos todos a convivir. Sin embargo, todas estas situaciones, incluido el VAR, desde mi punto de vista humildemente, como que exponen mucho más al árbitro en lugar de protegerlo. Mira, digo, sinceramente, por haber sido árbitro y haber querido siendo árbitro anteponer ante todo la justicia, yo creo que, reitero, no nos tiene que preocupar un poco menos de que el árbitro quede expuesto o no, ¿viste? Y un poco más a que se haga justicia. Cuando se sancionó el penal a Lanús, se dijo que se hizo justicia. Entonces, que si Roldán se puso en evidencia que cometió una equivocación o no lo vio, cometió un error, bueno, no importa, ya está. Yo creo en la honestidad de Roldán. Entonces digo, no lo vio, punto, y se acabó, y a seguir dirigiendo. Pero por eso digo, insisto en la necesidad de ahorrar tiempo, de ahorrar pasos, y a mi criterio directamente Roldán debió haber sancionado a sugerencia de Cunha ese penal sin necesidad de haber visto la televisión, claro, claro, y de mirar la televisión. Claro. Pero digo, hagamos una visión un poco más amplia, un poco más profunda, y utilicemos esta crisis que ha generado esta implementación del VAR para sacar conclusiones y darnos cuenta de la necesidad de este verdadero cambio de paradigma arbitral que necesitamos todos. Javier, te agradecemos mucho por estar, siempre es un gusto charlar contigo. La verdad, ¿hace mucho que no venís por Montevideo, por Uruguay? Sí, el otro día, fíjate que te estaba hablando por Facebook, por Messenger, hablaba con un muchacho y le decía, tengo una gana enorme de ir a caminar por el 18 de julio. Está muy bien. Sí, porque aparte tengo amigos que tengo que visitar, pero bueno, uno lo va postergando, los tiempos cambiaron desde que uno no es árbitro. Bueno, obviamente tiene que también dedicarse a la supervivencia, a las cosas mundanas. Claro. Y eso me impide. ¿Qué estás haciendo en tu vida, Javier, hoy? ¿A qué te estás dedicando? ¿En qué matas el tiempo? Contanos un poco. En dos cosas. Estoy, en el ámbito privado, en la indumentaria deportiva, tengo un emprendimiento con un exárbitro como socio, y aparte asesoro acá en el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires. Está muy bien. Deporte y la voy tirando. Está muy bien. Javier, gracias por estar. Abrazo grande, apretado abrazo. Otro para ustedes, que sigan bien. Gracias.